capítulo 19, versículo 16, y vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios con respecto a la importancia de respetar los límites que Él establece. Proverbios capítulo 19, versículo 16. Proverbios capítulo 19, versículo 16. ¿Lo tienen? Si lo tienen, leemos juntos. 1, 2 y 3. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta mañana por habernos dado a nosotros el querer y también el hacer. Nos has puesto en el corazón el deseo y la fuerza para poder congregarnos y recibir palabra de vida eterna, palabra que nos ayuda a mantenernos firmes en esta tierra. Amado Señor, tú conoces las luchas, las batallas que cada hermano a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas que se presentan cada día. Por eso necesitamos estar siempre conectados contigo a través de la oración, de la palabra y de la iglesia. Ayúdanos a perseverar bien en la fe y a llevar mucho fruto. Oro para que los hermanos aquí en San Ramón el día de hoy puedan ser muy edificados por medio de tu palabra y aprendamos la importancia de respetar los límites que tú estableces. Ayúdanos a crecer más en la fe y a llevar mucho fruto. Permite que los hermanos estén bien atentos con su corazón, con su mente, y también oramos por los hermanos que no han podido venir hoy por alguna circunstancia, para que tú los guardes a ellos donde estén y que traigas la convicción en el corazón de ellos realmente dónde es que deben estar cada domingo, Señor, por favor, para que haya mayor crecimiento espiritual en ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La Biblia dice en el capítulo 19 y en el verso 16 de los Proverbios: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Sí? Entonces vamos a meditar un poquito sobre la importancia de respetar los límites que Dios establece. La palabra respeto es acatar con reverencia una orden, eso es respeto. Acatar con reverencia una orden. Nosotros vivimos en un mundo, en el siglo XXI, donde lamentablemente se ha ido perdiendo el respeto en todo se ha ido perdiendo el respeto. Por ejemplo, el respeto hacia los padres, ¿sí? Yo no estoy tan grande de edad, pero yo recuerdo hace unos 35 años atrás, donde un padre casi no tenía que hablar, muchas veces se comunicaba con su mirada. Y había un respeto, ¿sí o no? Una miradita y una alzadita de cejas ya es, no, ya eso era para uno estar temblando del susto. Ahora no. Ahora es muy común usted entrar a un lugar y ver a un niño tirado en el suelo gritando a su papá, no, 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 y no es no. Un niño con 7 o 8 años, ¿sí? Es muy común que un joven con 12 o 14 años ya cree que se puede mandar. Y los padres tienen temor de esos jóvenes. Entonces el respeto hacia los padres se ha perdido, el respeto hacia las autoridades. Voy a decir, hace 35 años atrás, yo no recuerdo nunca una escena de una persona poniéndose de tú a tú con un policía. Yo no recuerdo eso. La policía era de mucho respeto. Ahora hay grupos dedicados a perseguir policías. Con abogados, los persiguen, ven a un tráfico haciendo su trabajo y se bajan de su carro todos emocionados, graban en vivo para llegar a decirle a ese tráfico: la ley número tanto impide que usted haga, y estorbar el trabajo que ellos hacen, porque se ha ido perdiendo el respeto. Pero si siguiéramos en la lista, también en el siglo XXI se ha perdido el respeto totalmente por Dios. Ahora queman las Biblias, las escupen, las dañan públicamente. Ahora el ateísmo ha crecido, la gente crece pensando otras cosas fuera de lo que Dios ha mandado. Y
Cuando una persona recibe el evangelio, llega a la iglesia así, con una falta de respeto en muchas cosas. No se respetan los pastores, no se respetan las autoridades de una iglesia, no se respetan los padres. Entonces una persona recibe el evangelio y llega así. Ahora ya un día abre los ojos, es justo renacido, tiene el perdón de sus pecados, pero ahora necesita aprender con mucha paciencia lo que significa el respeto a Dios y a todo lo que Él ha establecido en la tierra, porque Él ha dejado muchas autoridades que se tienen que respetar. Entonces, ¿qué es respeto? Acatar con reverencia una orden, eso es respeto. También límite, ¿sí? Es una línea que separa un lugar de otro, eso es límite. Entonces los padres ponen límites a sus hijos y sus hijos no acatan esos límites, los brincan. Entonces ahora vemos muchos jóvenes y muchos niños y adolescentes que al no respetar los límites que establecen sus padres, que establecen los pastores, que establecen una iglesia, entonces viene un desorden total en las familias. Repito, venimos al camino, recibimos el evangelio y ahora comenzamos a ordenarnos. Pero hay un detalle: cuando uno en una familia recibe el evangelio y tiene el perdón de sus pecados, entonces él quiere ordenar su familia. Pero es casi imposible ordenar la familia si no se comienza por la predicación del evangelio a ellos, ¿sí? Hoy ando con mi sobrino, él tiene 9 años. Entonces yo lo llevé de vacaciones a mi casa, pero en mi mente lo que estaba era que él estuviera en el seminario para niños. En este que estamos dando también hay para niños. Entonces yo le dije a él: usted tiene que recibir el evangelio para que sea salvo. Entonces toda la semana lo he llevado, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado él se sube al carro y me dice: te tengo una sorpresa, soy justo renacido, ¿sí? Entonces él está muy feliz porque ya es justo. Entonces yo le hago unas preguntas y sí, ha comprendido bastante. Llegamos a la casa y se baja y se va a buscar a mi esposa: le tengo una sorpresa, soy justo renacido. Ya él es justo. Entonces luego él dice: quiero llamar a mi mamá. Entonces él llama a la mamá y le dice: quiero decirte algo, mamá, soy salvo. Y la mamá como ¿qué? Soy salvo. Bueno, mi hijo, bueno, mamá, soy salvo. Póngame a mi papá Cristian, soy salvo. A mi abuela, soy salvo. Y todos como, ellos no entienden. Ahorita le está ordenado en el conocimiento, hay que esperar su fruto, pero en el conocimiento. Pero él pretende que todo brinque, pero no, yo le explico: no, papi, ellos no entienden eso, ni siquiera saben. ¿Salvo de qué? ¿De qué está hablando este muchacho? No comprende, pero ya sale de su boca algo diferente. ¿Por qué? Ahora fue ordenado, por lo menos en conocimiento, fue ordenado. Pero ahorita va a llegar a su casa que no está igual. Así muchos de nosotros, nuestras familias no son renacidas. Entonces, primero tenemos que ordenarnos nosotros bien para vivir una vida santa, piadosa, temerosa de Dios, un carácter estable. Cuando nuestra familia, no es que no prediquemos, sí hay que predicar, pero mucho crecimiento espiritual. Cuando nuestra familia comienza a ver nuestro cambio al hablar, cuando nuestra familia comienza a ver nuestra fidelidad a la iglesia, nuestra dedicación, comienzan a notar cosas diferentes. Pero de vez en cuando aparecen algunos justos que saltan los límites de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, para mí aquí hubo una falta de respeto muy, muy tremenda. Lucas capítulo 10, veamos un poquito. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Ustedes me dirán si esta muchacha realmente brincó un límite o no. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, Jesús, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Llamada Marta le recibió en su casa, ¿sí? ¿Por qué menciona a Marta que le recibió en su casa si también estaba María? Pero menciona una mujer llamada Marta como líder de esa casa, ¿sí? Yo le invito a usted a mi casa
Usted dice, el pastor me invitó a su casa. Le recibimos mi familia y yo. Pero usted dice, me invitó el pastor como líder de esa casa, el que me extendió la invitación. Me recibió, venga pastor, venga hermano, entre, siente, coma, aunque estamos toda la familia. Aquí está denotando que Marta era como líder ahí. Entonces dice, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus instrucciones. Oía, acataba con reverencia lo que Jesús estaba enseñando. Pero mientras ella estaba escuchando lo que Jesús enseñaba, Marta, verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Allí ya hubo una falta, sí, porque estaba muy preocupada con sus quehaceres del hogar, que traiga aquí, que haga allá, todos los quehaceres. Pero aquí comete un error ella muy grande. ¿Por qué? Porque ella se pone de tú a tú con el maestro. Y así pasa de vez en cuando con los seres humanos que no quieren respetar las autoridades establecidas por Dios, como los pastores. Los pastores hemos sido llamados por Dios como autoridades para la iglesia. Y de vez en cuando un hermano, una hermana se levanta a nivel del pastor. A mí no me parece, yo no quiero, esto no se va a hacer así. Entonces se levanta a ese nivel y cruza un límite muy peligroso, además, muy peligroso. Porque la manera de acercarnos a un pastor para reclamar alguna cosa tiene también unas pautas establecidas por Dios. Dios también dejó ese camino. ¿Qué pasa si mi pastor comete un error o está haciendo algo ya que raya a pecado? También la Biblia marca un camino cómo atender tal situación. Pero aquí Marta dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Si se pone al mismo nivel de Jesús y lo exhorta. ¿Usted se imagina? No, creo que no le alcanza a bajar tan profundamente al corazón para uno ponerse delante de Jesús y decirle, oye Señor, te voy a hacer una exhortación. Lo que estás haciendo está muy mal. Porque tú te sientas ahí bien sentadote a hablarle a María, la otra ahí, toda contenta y tú no haces nada. ¿Por qué Jesús no hacía nada? Porque era correcto lo que estaba haciendo María, pero a Marta no le parecía. De vez en cuando, muy seguido, a usted no le va a parecer lo que los pastores hacen. No le va a parecer, muchas veces. Y usted debe concentrarse. Si es un asunto suyo, ¿sí? O realmente lo que el pastor está haciendo no es correcto, pero debe concentrarse. Él es el pastor. Reprensión de pastor va a recibir. Un paréntesis, en una ocasión un profeta le dijo a otro profeta, golpéame la cara, pero dice así, un profeta como yo siendo profeta, no, al revés, Joshua siendo profeta de Dios me dice a mí, por palabra de Jehová golpéame la cara, así, por palabra de Jehová golpéame, y yo veo a Joshua y digo, no, yo no te voy a golpear, no, ok, vas a morir, porque así tan duro. Entonces Joshua se va y le dice a Alexis, por palabra de Jehová golpéame, y ese sí le soltó un derechazo y se fue. ¿Por qué yo tengo que morir por no golpearle la cara a mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque dice, por palabra de Jehová. A mí no me parece lo que usted me está pidiendo que Dios te mandó a hacer, no te voy a golpear. Entonces yo estaba con una duda, porque Joshua se va golpeado, sangrado, se presenta ante el rey lo descubre, le cuenta una historia, y bueno, la cosa es que el Joshua termina diciéndole, tú vas a morir también por tu pecado. Y él va y el rey se arrepiente y no muere, Dios le da vida, al profeta lo mató. Yo estaba meditando por qué tan duro, hasta que comprendí en las escrituras, pastor que peca, castigo de pastor, hermano que peca, castigo de hermano.
Por eso dice Santiago, no anhelen muchos de ustedes ser maestros, porque mayor juicio es para ustedes. También dice Hebreos capítulo 13, verso 17, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuentas. Entonces de vez en cuando nos vamos a topar que hay decisiones pastorales que no nos agradan. ¿Y qué tengo que hacer yo? Orar a Dios, no hacer división ni comentar. Eso a Dios no le agrada. Ahorita vamos a ver. Eso desagrada el corazón de Dios. Ahí yo brinco un límite. Ahora, Marta quiere decirle a Jesús cómo hacer las cosas. Eso suele pasar mucho en las iglesias. Que los pastores, las ovejas quieren decirle a los pastores cómo cuidarlas, qué hacer, cuándo hacer y dónde hacer. Y eso son cosas que a Dios no le agrada. La oveja aconseja, la oveja presenta su proyecto, presenta su plan y ora a Dios. Y espera que sea ejecutado según la voluntad de Dios. Porque cuando, imagínese, en Tibás, en San Ramón, en San José, en cualquiera de las iglesias, el pastor, yo he puesto este ejemplo. Viene el pastor Mario, vamos a pintar este edificio. ¿Sí o no? Sí, vamos a pintarlo. Ok, ¿de qué color? Entonces se levanta uno y dice morado y blanco. Bueno, está bien. ¿Y usted qué dice? No, yo digo negro y rojo. ¿Saben qué significa eso, verdad? Sí. Luego otro dice, no, anaranjado y un león en el centro. Así cada uno va a tener su criterio. El pastor no va a poder quedarle bien a todos. El pastor dice, no, vamos a pintar blanco y gris. Y ahí viene un montón de problemas. Eso es algo pequeño, pero así se generan muchas cosas. Demasiadas cosas se generan en la vida cuando el pastor tiene que tomar decisiones. Dice que María, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y ahora le quiere decir a Jesús qué tiene que hacer. Mire, lea en su Biblia o ahí en la pantalla. Dile. No, hermano, es que ya esta mujer sí es cierto que se pegó mera abusada. Dile pues que me ayude. Imagínense que yo ahora me subo a mi carro, me voy a predicar a Tillo y mi chiquito con 9 añitos me diga, no vamos para ahí. Entonces, ¿para dónde? Vamos para el parque de diversiones. No, yo voy a predicar. Pues no, vamos al parque de diversiones. Nada que ver, completamente perdida esta mujer. Pero hermano, muchas veces nosotros nos vemos en ese mismo parámetro. Señor, mándanos un pastor a San Ramón ya. No, todavía no. Sí, ya, no, entonces no vuelvo. Pues bueno, tome el camino que usted quiera. Dios no nos va a obligar tampoco. Señor, danos un local para Tibás ya. Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Por qué tenemos que estar pagando 500, 600 mil por mensuales? Antes pagábamos 1.100.000. ¿Por qué tenemos que botar esa plata así? Señor, ya necesitamos. No, yo no puedo decirle a Dios así. Señor, dame un trabajo ya. No, es que no es así. La oración nunca es para eso. Aquí, si Jesús no estuviese presente y Marta estaría orando, Marta estaría diciéndole a Dios en su oración, Señor, dile a María que ya deje de estar leyendo tanto la Biblia y se ponga a trabajar. Eso es, exactamente eso es. ¿Verdad? Que brincó un límite tremendo. Claro, la paciencia de Dios, mi respeto. Verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando una persona le exige algo a Dios, ya allí hay un síntoma enorme de turbación y afán. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiene ya los hermanos de San Ramón sin un pastor oficialmente nombrado? ¿Cuánto? ¿1 año y medio o más? 3 años. Sí, ahorita en diciembre cantamos ya con 4 velitas en el queque, 4 años ya. ¿Sí o no? Muchas dificultades, muchas luchas, pero un tremendo entrenamiento para ustedes, que ustedes ahora no lo comprenden. ¿Por qué Dios no ha permitido? Bueno, Él está entrenándoles para que crezcan en carácter, para que crezcan en fe, para que crezcan en fidelidad. Ustedes saben
lo que es estar en una congregación durante 4 años, algunos, otros 3, 2, se han ido añadiendo, sin un pastor oficialmente nombrado. Ustedes lo saben y saben las luchas, las batallas, las dificultades, pero aquí están. Si nosotros como pastores terrenales observamos eso y dentro de nosotros aprendemos tanto de ustedes y nos sentimos tan felices y gozosos por su fidelidad, pasión, paciencia, en el corazón de Dios también hay lo mismo. Cada iglesia pasa sus dificultades y sus luchas. Esta es la de ustedes, pero a su debido tiempo Dios tiene todo ya establecido y preparado. Entonces, lo que tienen que cuidarse es de la turbación y el afán. Turbación y el afán. Por eso Marta tomó esa decisión tan pésima de exigirle a Dios algo, así por exigencia. Dile, así dice el verso 40, dile pues que me ayude. Al finalizar del verso 40, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Por eso no estás aprovechando tu crecimiento en la palabra, porque estás muy afanado, te has turbado mucho. Hace años nosotros hacíamos tamales para sostener mucha parte de la iglesia de Tibás. Y un día yo estaba orando a Dios y yo dije, no, ya no vamos a sostener más la iglesia con tamales. Vamos a hacer tamales, sí, pero ya no va a ser más para sostener la iglesia. Entonces yo pensé dentro de mí y oré a Dios, Señor, nosotros como iglesia queremos confiar en ti, en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Y vamos a vender tamales para otros proyectos, pero vamos a confiar que tú vas a sostener la iglesia de esa manera. No estábamos exigiéndole a Dios, estábamos confiando en lo que Él mandó. Así comenzamos nosotros poquito a poco a crecer en esa fe. Pagábamos en ese momento 1.100.000, 1.200.000 pesos de alquiler. Y Dios cada mes llegaba a la fecha de pago de alquiler, muy difícil. Y a eso le añadimos que la iglesia sostenía a los pastores también. Sí, de la iglesia, de los fondos de la iglesia se daba la ofrenda para los pastores para su sustención. Pero Dios todos los meses fue fiel por la fe, porque lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. ¿Sabían eso? Sí. Si hay buena fe, avanzamos mucho. Poca fe, avanzamos menos. Entonces ahorita cada vez que hacemos ferias y hacemos situaciones, lo hacemos mucho y Dios nos bendice y recaudamos. Pero siempre confiamos en la fidelidad. En San Ramón no sé ahorita cuántos miembros son, tampoco sé cuántos son fieles con sus dineros, pero hay que ser fiel a Dios con nuestra ofrenda y nuestro diezmo. No solo fiel para comprar, no solo fiel para fiel con nuestra ofrenda y nuestro diezmo. También esa fidelidad trae bendición para la vida de la congregación. Entonces nosotros vemos aquí a Marta cómo ella brinca ese límite y viene para ella una reprensión, verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué debe hacer la iglesia de San Ramón? Dedicarse a la oración, a la palabra, a la comunión y al servicio. El resto Dios lo tiene bajo su control. Ya 4 años Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de la iglesia. Deseamos que Dios nos provea un pastor con nombramiento ya para la iglesia. Ya Dios lo sabe, yo lo sé, los pastores lo sabemos, las 7 iglesias en Costa Rica lo saben, también Dios lo sabe. Pero ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? Verso 42. Ahora, Marta, relájese un poquito, porque solo una cosa es necesaria, algo que se necesita, algo que realmente se necesita. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte? La palabra, la oración, la comunión, el servicio. Hermanos, como iglesia, yo les doy este consejo para la iglesia de San Ramón. Vamos a reposar un poco
y vamos a dedicarnos a la oración, a la palabra, a la comunión y al servicio. Entonces, hacemos nuestras ferias, claro que sí, con fuerza, sí, pero todo poniendo en manos de Dios, descansando en Él, reposando en Él. En su momento Dios va a responder y va a traer lo que el corazón de la iglesia de San Ramón tanto ha anhelado también de parte de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, encontramos otro caso que usted también conoce muy bien, pero que vamos a recordar según este tema que estamos estudiando. Segundo libro de Samuel, ¿qué vamos a buscar? Más fuerte todos, ¿qué vamos a buscar? Eso. Segundo, no segunda, si no es la manera, no sería la manera correcta de pronunciarlo, sino segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen? David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa y Ahio, hijos de Abinadab. Suave, que estoy leyendo, leí mal ahí. Otra vez el verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Sí? ¿Qué era el arca? Era como un baúl parecido a esto, ¿sí? Supongamos, tenía unos anillos así, redondos, y ahí metían un palo y entonces la cargaban aquí, como en las procesiones, así cargaban el arca. Pero había sido llevado a otro lugar y David decide rescatarla y traerla. Entonces David va con sus hombres y toma el arca, la montan en un carruaje nuevo y la llevan hacia su ciudad. Mientras tanto iban danzando, cantando, porque donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Y donde estaba la presencia de Dios había mucha prosperidad, bienestar y alegría. ¿Quiénes llevaban el arca? 2 hombres, Usa y Ahio. Entonces ellos estaban allí llevando el arca, verso 6. Lea conmigo entonces en voz alta, como dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Iban, tropiezan los bueyes, la carreta se mueve, el arca va para el suelo, Usa extiende la mano y la sostiene e inmediatamente murió. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, porque lo mató Dios. Un tremendo error cometió Usa, brincó un límite. ¿Cuál era ese límite? Busquemos Números, ponga una señal aquí y busque conmigo Números capítulo 4, versículo 15. Ya Dios había establecido un límite. Números capítulo 4, versículo 15. Pero no pierda esto aquí. No es jugando, hermanos. No es jugando. Debemos respetar los límites de Dios, porque muchos pueden acarrear la muerte para sus vidas.
Dice Números 4:15, y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Les explico. Cuando se terminó de edificar todas las cosas santas, Dios eligió a los coatitas. Y los coatitas pertenecen a la tribu de Leví. Y los levitas son la tribu elegida por Dios para ministrar todas las cosas dentro del tabernáculo. Y además les dice, no tocarán cosa santa. Por eso el arca era transportada con los anillos para no ser tocada. Entonces ahora Usa conocía este mandamiento, y si no lo conocía, igual, y si lo conocía, igual. La intención de Usa era buena o mala. Yo no dudo que todo lo que usted luche por la iglesia contra los pastores, yo no dudo de su intención, no dudo. Su intención debe ser buena. Un día yo estaba en una reunión nacional, y cuando yo terminé la reunión nacional se me acercó un hermano y me dice, pastor, una pregunta, ¿por qué en las reuniones nacionales no se hace esto, y en lugar de esto, podríamos hacer esto y esto? Por ejemplo, reunión de varones, un tema lo predica usted, otro el pastor Samuel, otro el pastor Elías, y ya serían 3 temas, por ejemplo, y comienza a dar todos sus puntos válidos. Y yo le digo, amado, las reuniones nacionales ya están establecidas, y a nivel de nuestra misión siempre debe predicar el pastor, y el pastor en Costa Rica como a nivel nacional es el pastor Samuel. Ya eso está establecido, ¿para qué moverlo? Sí, pero si se da esto y esto, yo le digo, no, pues sí, claro, pero no, así no lo hace la misión. Voy a hablar con el pastor Samuel, y yo, sí, claro, vaya, tiene toda libertad. ¿Podemos expresar nuestras ideas? Sí, el problema es cuando queremos que se haga lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga. Y si no, entonces me molesto. Yo le dije, vaya, y usted puede presentar, la persona indicada es el pastor Samuel, no yo. Él es la persona indicada que puede tomar en cuenta cualquier situación. Pero le digo yo, vaya con un buen corazón, porque lo más seguro es que le van a decir que no, porque ya está establecido. Aunque a mí me gustan mucho las reuniones nacionales, me gusta mucho su manera, se comparten, a veces se hacen grupos, todo me gusta como se hace, pero a otra persona puede hacer que no. Pero imagínense si tomamos en cuenta el consejo de todos. Aquí somos poquitos, somos menos, y yo le apuesto que si ponemos un tema sobre la mesa van a haber diferentes puntos de vista, ¿sí o no? Entonces al final el pastor debe tomar decisiones lo mejor que sea posible, pero de vez en cuando hay decisiones que no son buenas, como la que tomó Usa. Claro, yo de vez en cuando, yo un día estaba pensando, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido un Usa en potencia. Sí, hubiera calificado bien para Usa, porque soy muy, iba a decir sapo, pero suena feo. Yo siempre estoy sirviendo y ayudando en lo que me toque. Pero luego un día meditando más a fondo, yo dije, no, yo creo que yo no hubiera sido Usa. ¿Por qué? Porque yo hubiese conocido ese mandamiento muy bien. ¿Cómo no voy a conocer ese mandamiento que trae muerte? No, ahora, yo conociendo bien ese mandamiento, no hay un impulso que me haga hacer algo que vaya a agredir a Dios. No lo hay. No habría ese impulso porque el Espíritu mora en mí con ese mandamiento claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero bueno, dejémoslo en que cualquiera hubiera podido cometer ese error. Usa con buena intención, manda la mano y sostiene el arca. Las intenciones no siempre es lo que prevalece. Primero la obediencia. Las intenciones van en segundo lugar. Primero la obediencia. ¿Cuál era el mandato? No toque ese lugar. Así, lamentablemente, repito, hay algunos límites que Dios nos ha establecido como iglesia y de pronto los brincamos.
como la Biblia nos enseña sobre los mandamientos, no chismear, la Biblia nos enseña no fornicar, no adulterar. Todos estos son límites que Dios ha establecido, que si yo brinco pueden venir dificultades para mi vida. Leamos otra vez el versículo 6. Lea conmigo en voz alta. ¿Cómo dice? Cuando nos devolvemos al capítulo 6 de Samuel, perdón, ¿sí? Dije yo, me dejaron solo en la lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Lea conmigo, hermano, en voz alta. ¿Cómo dice? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Qué pasó inmediatamente? El furor de Jehová se encendió contra Usa. Brincó un límite. Dios dijo, no hay que tocar las cosas santas. Usa dice, pues yo las toco. Y tocó las cosas santas. ¿Qué pasó con él? Se levantó la ira de Dios y murió. Usa era un miembro más. Pero ¿qué pasa si esto lo hace una persona con mayor autoridad como un pastor? En Levítico capítulo 10 nosotros podemos observar algo. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Estos eran hijos de un sacerdote y ministraban ellos también. Ellos ministraban con mucha autoridad. Dios en el Antiguo Testamento mandó hacer unos sahumerios, para utilizar esa expresión, y quemaban a Dios, y a Dios le agradaba. Pero un día se levantó Nadab y Abiú con muy buena intención. Y en ese parámetro de buena intención dicen, vamos a sorprender a Dios. ¿Cómo lo vamos a sorprender? Vamos a ofrecerle algo nuevo al Señor. Y entonces inventaron un sahumerio nuevo y metieron por aquí, echaron por allá. Dios nunca les pidió eso. Por eso, hermanos, cuidémonos de las buenas intenciones. Como María, dediquémonos más a escudriñar la palabra. Un día una joven me dijo, pastor, en la universidad donde yo estoy hay un muchacho, sí, y ese muchacho yo quiero evangelizarlo. Entonces yo quiero que él reciba el evangelio, estoy orando por él, ayúdeme a orar por él. Y yo le digo, claro, vamos a orar por él, ya me dio el nombre y todo. Y dice, pero hay algo más, pastor. ¿Qué? Es que a mí me gusta ese muchacho. Yo le digo, tenga cuidado. No, es que a mí me gusta ese muchacho. Tenga mucho cuidado, porque vas a evangelizar a alguien que te gusta y eso te puede causar tristezas y males. Entonces, ¿cuál era su intención? ¿Buena o mala? Su intención es buena o mala, quiere evangelizarlo, pero hay una trampa en el camino. Le digo yo, tenga mucho cuidado, eso puede terminar muy mal. Entonces esa joven me menciona una historia que pasó, ¿sí? Dentro de nuestra misión pasó una historia donde una muchacha soltera, pues le gustaba un muchacho en su trabajo y lo evangelizó bien y recibió el evangelio y después se casó. Pero esas historias no siempre terminan así. Usted sabe que no siempre terminan así. Entonces yo le aconsejé, usted puede evangelizarlo, pero debe tener mucho cuidado, porque esas cosas siempre van a terminar muy mal, aunque seamos justos renacidos. Su intención es buena, pero eso puede llegar a terminar mal. Por dicha tomó buen consejo en su corazón y se apartó. Aparte que una jovencita muy joven todavía, ni siquiera para estar pensando en una cuestión así como esa. Esta pareja de hermanos quemaron un fuego raro delante de Dios. Dice el versículo 2, ¿cómo dice?
y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Si cuando nosotros brincamos los límites, acarreamos muerte para nuestras vidas. Cuando nosotros brincamos los límites que Dios ha establecido y no acatamos los mandamientos que Él ha establecido para nosotros, atraemos la muerte para nosotros. ¿Qué significa muerte? Separación. Primero, muerte espiritual en el aspecto que nos comenzamos a apagar. Y un día también puede venir la muerte física para nosotros. Las intenciones no siempre prevalecen para lo mejor. En Números capítulo 12, y dicho sea de paso, esa joven recibió buen consejo, y un día donde menos ella lo esperaba, apareció su desposado, y se desposó y se casó, y tiene un hogar muy hermoso y muy lindo, pero estuvo a un brinquito de resbalar. Ahora tiene su esposo, está en la congregación, camina bien, todo bien, pero estuvo a un brinquito de caer en el camino. Porque ella se pone a evangelizar, y eso hubiese terminado muy mal si ella no guarda su corazón en ese momento. Números capítulo 12, aparece algo aquí, ¿sí? También un brinco de límite. Verso 1, note allí algo interesante que nos puede ayudar a contestar la gran pregunta que siempre este pasaje resalta. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Si María y Aarón, ¿quiénes eran? Eran dos hermanos, ellos dos, ¿sí? Y hablaron contra Moisés. ¿Quién era Moisés? Como el pastor. Ellos Moisés tomó una mujer cusita. Cusita esa mujer pertenecía a un lugar llamado Cus, y Cus pertenece a Etiopía. Y en Etiopía la mayoría de habitantes, y mucho más en ese entonces, son personas de raza negra, negros. Quiere decir que probablemente Moisés tomó una negrita. Pero ustedes saben que Dios ha establecido que el pueblo de Israel debía juntarse solamente entre el pueblo de Israel, ¿sí o no? Dios así había establecido también. Pero él toma una cusita, y María y Aarón no le parecen. ¿Qué pasa cuando a mí no me parece algo que los pastores puedan hacer? ¿Cuál es el parámetro correcto para llegar a atacar esa situación? Primero veamos bien el parámetro incorrecto. Murmuraron entre ellos. ¿Qué es la murmuración? Cuando se habla algo a espaldas de y no con intenciones buenas. Pero para que haya murmuración se ocupan dos, ¿sí o no? Y para que haya murmuración se ocupa que uno de esos dos inicie la murmuración. Yo puedo estar aquí nomás usted está aquí nomás de tranquilo, aquí relajado. Termina el culto y yo me acerco a usted. ¿Se dio cuenta lo que pasó en tal lugar con tal pastor? Y usted vuelve a ver, ¿qué pasó? Y yo comienzo, es que mire, aquel pastor, y comienzo a hablar del pastor. Y a usted se le despierta su deseo de murmurar. Yo lo sabía, yo había notado, y pum, comienza una murmuración. Es que no, eso no es así, a mí no me parece, y deberíamos de hacer, no, es que sí. Y se inicia una murmuración. Todo lo contrario, si yo llego a usted con el mismo tema y usted guarda silencio, ¿qué pasa ahí? Se frena la murmuración. Pero la murmuración inicia cuando alguien la trae, y ese alguien lleva mayor responsabilidad. Vea lo que dice, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Aquí podríamos discernir un poquito que María fue la que inició la murmuración, pero déjeme terminar la lectura y podamos discernir de mejor manera. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2.
Y dijeron, además añaden algo más: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa y lo oyó Jehová? ¿En qué encierra esa palabra, lo oyó Jehová? Pongo una señal aquí y acompáñenme al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Si hasta este momento usted no ha escuchado claramente qué es lo que Dios quiere decirle, de repente aquí ya se abra completamente su entendimiento. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 15, verso 3. Lea conmigo, por favor, en voz alta. ¿Cómo dice? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios tiene sus ojos, por ende sus oídos, para ver todo el camino de los malos, pero también de los buenos. Aquí buenos, ¿quién son? Los justos. Él ve lo que tú haces cuando abres tu teléfono a medianoche. Él ve lo que tú haces cuando abres tu computadora a medianoche. Él ve lo que tú conversas con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con quien sea. Él ve todo lo que tú estás haciendo. Dios lo está viendo. María y Aarón se apartaron para murmurar, pero los ojos de Jehová están en todo lugar. Todo lugar es todo lugar. Un día estaba hablando con una persona que no es justa renacida, pero es pastor. Y yo le estaba diciendo así, que yo iba a cambiar deseo cambiar mi carro. Deseo comprar un carro, otro carro. Entonces yo le dije, estoy orando a Dios. Y esa persona me vuelve a ver y me dice, ¿en serio usted ora por eso? Y yo me quedo observando. Sí. ¿Usted cree que el Dios del cielo, el todopoderoso del universo, está pendiente para escuchar que usted está orando por una situación de su carro? Y yo me quedo viéndole así. Entonces yo le digo, ¿usted no debería orar? Y me dice, no, esa es su técnica de predicación, siempre estar predicando, estar preguntando. Y yo, no, usted me está preguntando, yo le pregunto, entonces no oro por eso, nada más lo hago. Y al final conversamos un poquito y se cerró. Y yo me vine en mi carro molesto, me vine pensando en eso. Entonces, ¿qué? Entonces no oramos. ¿Usted sabe qué tristeza, cómo será la vida de uno? Solo porque usted tiene el dinero, el recurso, que no lo tengo, pero un ejemplo, es lo que me daba a entender. Usted tiene la plata para comprar un carro, y lo compra y ya. Usted ya sabe que no debe meterse en deudas, en un montón de... ¿Para qué? Entonces yo dije, bueno, voy y compro el carro. ¿Y a quién le doy gracias después por haberlo comprado? Porque si no oré para comprarlo, tampoco voy a dar gracias. Voy y compro el carro y después se me sale bien chueco. ¿Qué voy a decir? Hubiera orado. No, sí hay que orar por todo. Porque cada oración, toda oración, Dios está oyendo. Si también oye cuando murmuramos, también va a escuchar. Y yo le cité Santiago capítulo 4. Venga ahora los que decís, mañana iremos y traficaremos, compraremos, venderemos, cuando ni siquiera saben que será el día de mañana. En lugar de lo cual deberían de decir, ¿cómo deberían de decir? Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Hay que orar por todo, hay que orar. Aunque tengas el dinero, es cuando más hay que orar. Aunque tengas el recurso. Por ejemplo, David era un guerrero con mucha experiencia. Un guerrero que tenía un ejército chueco. ¿Recuerdan el ejército que él tuvo? ¿Sí recuerdan? Los desválidos, los endeudados, ese era su ejército. Y con ese ejército logró todas las batallas que él quiso. Pero un día fue nombrado como rey. E iba a pelear contra los filisteos. ¿Y qué hizo David? Ya ahora como rey, con un ejército mucho mayor, más poderoso, más potente, ¿qué hizo David? La Biblia dice en el libro de Crónicas, y consultó David a Jehová. ¿Debo ir o no debo ir?
¿Por qué nada más no fue si tenía la fuerza y tenía todo? Consultó. Aquí tenemos a un Dios que ve todo, lo ve. ¿Para qué observa Él? Lea conmigo otra vez el verso 3 en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? Los ojos de... mirando a los malos y a los buenos. Él observa todo lo que tú haces, todo el esfuerzo que usted echa, todo lo que usted sacrifica con tal de estar aquí, todo lo que usted sacrifica los martes, todo tu esfuerzo, Él lo ve, todo lo ve. Hace un tiempo atrás murió una señora y una familia me pidió el favor de acompañarlos al funeral. Yo conocí a la señora y le prediqué el evangelio y ella murió. Entonces yo le digo, ok, había pasado una semana muy dura de trabajo. Entonces yo dije, sí, yo voy, claro, yo voy a ir. Era solo acompañarlos porque la familia era completamente aparte. Era solo ir a acompañarlos un ratito. Entonces ellos me dicen, ¿y nos podría llevar a todos? Sí, claro, yo voy, yo los llevo, no hay problema. Entonces nos fuimos. Y entonces llegamos al lugar y yo estoy ahí sentadito, estoy muy cansado, mis ojos están así cansados. Entonces yo pienso dentro de mí ahí sentadito, oh, ya me quiero ir a descansar. Entonces luego me dan una buenísima noticia. Pastor, hablé con no sé quién, ¿usted podría compartir? Claro, se agarré mucho, claro. Fui, saqué mi Biblia y ya habían como como 50 personas. Y ya yo compartí, hice un llamado allí por la palabra, a reflexionar sobre la muerte y compartí muy linda la palabra. Y luego ya me senté y ya, entonces digo yo, bueno, miro la hora, es tarde, digo yo, me voy a ir. ¿Ustedes se van a quedar o se van conmigo? Entonces me vuelven ahí y dice, no nos podemos quedar hasta tal hora. Y yo, bueno, yo miro así, yo pienso entre mí, o sea, caramba. Y entonces, y luego a mí se me vino un pensamiento, ¿será que Dios ve esto? Yo pensé ahí sentado como pastor, estaba luchando, porque casi les digo, no, yo no me voy a quedar hasta esa hora. O sea, ya me tengo, que mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a Arza. O sea, ya vine, ya los traje, ya me voy. Pero yo me quedo pensando, ya luego yo les digo, sí, está bien, quedémonos hasta esa hora. Pero yo me quedo así pensando, ¿será que Dios ve esto? Y luego dije, si no lo ve, estoy frito. Si no lo ve, estoy frito, completamente frito. Porque yo nunca espero nada de nadie. Pero luego dije, claro, Dios lo ve. Toda obra de sacrificio que usted y yo hagamos, Dios la ve. Amén. Pero no solo la ve, aquí está, que no solo la ve. Vea, Jeremías 32. Jeremías capítulo 32. Jeremías 32, 19. Mire este texto, qué hermoso, hermanos. Esto es como para que lo subraye y se lo memorice y lo recuerde siempre. Jeremías 32, Jeremías capítulo 30. ¿Qué dije yo? Sí, vamos a ver, 32, 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Yo les conté que cuando hicimos el primer seminario en Limón, nosotros fuimos y la persona que nos prestó la casa evadió algunos detalles que no nos hizo saber. Como por ejemplo, que íbamos a hacer el seminario en la casa de una señora que no quería prestar la casa para el seminario, pero que ella le exigió que le prestara la casa. Primer gran detalle que ella ignoró decírnoslos. Segundo, que no había nada organizado, no habían sillas, no había nada, estaba improvisando todo. Y yo por allá en Limón, por allá con mi esposita, nos hospedamos en un lugarcito ahí que nos prestaron. Entonces llegó el primer día de seminario, ¿sí? Tercero, que nadie había confirmado para ir. Ella era la anfitriona que invitaba, ella no era justa.
Yo estoy con mi corbatita, primera vez que iba a Limón. Ay, hermano, usted ha ido a Limón. Limón calienta con ganas. Llegamos al lugar, habían hecho una quema, era un garaje, habían hecho una quema, entonces yo me empiezo a barrer. Sí, luego me dice, y yo no veo silla, no veo y la silla, ay, ya me las prestaron, hay que ir a traerlas, como 100 metros. Ah, bueno, ¿y quiénes? Pues nosotros. Sí, está bien. Nosotros era yo, porque ellas son mujeres, no iban a cargar mucho, y era una cuestita. Entonces yo estoy allá como con 4 sillas plásticas al hombro y pensando que tenía que ser como 4 viajes. Y yo volví a pensar, ¿será que Dios ve esto? Porque si no, estoy frito, hermanos. Si Dios no ve lo que hago, estoy frito. Y yo con mi corbatita y mi camisa ya se me salió, y mi corbatita toda torcida, y con las 4 sillas yo pensaba, ¿será que Dios de verdad ve esto? Pongo 4 sillitas, voy por las otras 4, voy, acomodo todo, y luego empieza la persona, fulano no va a venir, fulana no va a venir, son unos irresponsables, y no va a venir. Yo, ¿será que no va a venir? ¿Será que no va a venir nadie? Y yo puse mi proyector, me agarró una alergia, no era capaz de respirar por el humarascal y lo que barrí. Y yo decía, Señor, ¿tú de verdad ves esto? Luego llegaron un poquito de personas, y cuando iba en la mitad de la enseñanza, llegó la señora que prestaba la casa, que no quería que hiciéramos ahí nada de eso, con una cara así, señora grande, se sentó. Pues yo, como no sabía nada, yo feliz de la dicha seguí predicando. Cuando terminó la primera enseñanza, íbamos en el carro, la señora dice, pastor, es que mi mamá no quería que esto se hiciera. Qué dicha que me lo dijo cuando terminé ya. Ella no quiere. Y yo le dije, no, usted nos presta porque esto es para Dios. Y ella no quiere porque dice que tenga cuidado, que eso es una secta rara. Ella no quiere, pastor. Y yo pensando, mañana volver a esa casa, así que vergüenza, ¿verdad? Bueno, al final la señora fue y todo cambió cuando llegó el pastor Elías. La señora enojadísima, el pastor Elías llegó como al 4.º día con un grupito a estar ahí y apoyar. Y esa señora quedó maravillada que como un coreano era pastor. Y desde ahí le cambió todo. Ya de ahí para allá la señora no solamente nos presta la casa, nos presta su cabaña para hospedarnos, con aire acondicionado, piscina. Ya no solamente nos presta su cabaña, nos presta su casa, está atenta, nos lleva a que tomemos cafecito con pan bon. Un corazón tremendo. Dios ve todo. Sí lo ve, hermanos. Todo lo ve, y de allí se tomó más fuerza la iglesia que ahora conocemos como la iglesia de Limón. Primer seminario, parece que nadie se salvó, pero ahí se estaba sembrando un contacto para ya iniciar algo mucho más establecido para allá. Sí, Dios lo ve. Así también ve lo bueno y también ve lo malo. Entonces no todo aquí es una exhortación a que Dios ve lo malo, también ve lo bueno. Tu esfuerzo es recompensado. Es recompensado y será recompensado aquí y también cuando estemos en el reino de los cielos. El Señor ve tu ofrenda, tu ofrendita de 2,000, y también ve la de 50,000. Con buen corazón la ve. El Señor ve tu esfuerzo para la ropita, para la venta. Todo Dios lo ve, pero no se puede convertir nada de eso en una carga, ni tampoco en una confianza para la iglesia. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, y todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor, porque de Él viene la recompensa. Amén, hermanos. San Ramón es recompensada y va a ser mucho más recompensada, como todas las iglesias de Dios sobre la faz de la tierra. Amén, hermanos. La Biblia dice entonces, volvemos a Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué significa lo oyó? Estuvo atento, observó y no le agradó. Así como Dios del cielo ve cosas, conductas, y no le agradan, así mismo ve también cosas, conductas, y se agrada. ¡Wow! ¡Qué lindo! Así como Dios se puede airar
O así como Dios se puede molestar por conductas, también se alegra por conductas. Así, hoy, por ejemplo, alegramos el corazón de Dios por nuestra buena conducta de congregarnos. ¿Saben eso, hermanos? Lo alegramos a Él, porque la comunión de los santos agrada el corazón de Dios. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: cuando termine el culto los espero en la oficina. Qué terrible, hermanos. ¿Se acuerdan cuando uno, el pastor, le decía: oye, no te vas, necesito hablar con usted un asuntito? Ay, Dios, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hice? Dice Moisés, Aarón y María, verso 4. Sí, verso 4. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Yo estaba especulando un poquito que seguro María y Aarón probablemente podría ser que pensaron: esta es nuestra oportunidad para decirle a Dios que Moisés, ¿por qué con una cosita? Y que además él se cree que es solo por él. Seguramente puede hacer. O puede hacer que dijeron: ¿será que metimos la pata? Moisés estaba tranquilo, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. Verso 5. Bueno, verso 4 dice: y salieron ellos tres. 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. ¿Por qué? Primero llamó a Aarón, así, Aarón, y luego a María, por grados de autoridad. No se le olvide que así es cada vez que Dios pide cuentas, por grados de autoridad. Ustedes recuerdan los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Recuerdan cómo inicia? Y escribe al ángel, es el pastor, de la iglesia de tal, de la iglesia al ángel, primero al pastor. Y el pastor debe comunicar a la iglesia. Aarón y María, y salieron ambos. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cómo dice? Cuando haya entre vosotros un profeta o algún hombre que yo vaya a usar, la manera en que yo me voy a comunicar con cualquiera siempre va a ser a través de visiones o a través de sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no es así. Usted ve en la posición en la que Dios tenía a Moisés. ¿Por qué lo tenía ahí? ¿Porque Dios es un argollero o porque Moisés era un hombre fiel en toda su casa? ¿Por qué? ¿Porque Dios era argollero o porque Moisés era fiel en todo? Sí, sí. Porque una cosa es los hermanos santos y otra cosa son los hermanos santos y fieles. Hay un pasaje en la Biblia que no lo preciso con plenitud, pero vamos a intentar. Colosenses capítulo 3. Si Colosenses capítulo 3, de antemano le digo, capítulo 1, perdón, que no lo preciso con contundencia, pero si fuera ese, vamos a ser también allí bendecidos. Mire, en las iglesias Pablo siempre que escribía iniciaba con un saludo, pero a los colosenses les dijo así, verso 1 y verso 2, pero no pierdan números para que no le cueste regresar. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y ¿qué? Y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles en la iglesia de San Ramón, en la iglesia de Tibás y en la iglesia de Costa Rica hay santos, pero hay iglesias donde hay santos y fieles. Dos cosas completamente diferentes. ¿Quiénes son los fieles? Pues los que siempre están. ¿Quiénes son los fieles? Pues los que ofrendan siempre. ¿Quiénes son los fieles? Pues los que a pesar de las dificultades brincan.
¿Quiénes son los fieles? Los que a pesar de los problemas y las luchas siguen brincando, siguen brincando. Esos son los fieles. En las iglesias hay santos, pero en las iglesias también hay santos y fieles. Los que usted siempre ve, siempre están con buen corazón, brincando hasta las luchas, las dificultades, hasta lo que no le agrada. Todo lo brinca con buen corazón. ¿Usted es de los cuales? ¿De los santos o de los santos y fieles? Vuélvase al que está a su lado y pregúntele, ¿cuál es usted? Así dígale, ¿sí? Y usted contéstele, pues juzgue usted mismo, aquí estoy, vea, fiel hasta el final. Capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12. Otra vez regresemos a Números capítulo 12, versículo 7. En el 6 dice que cuando habla es por visión o por sueños, pero en el 7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A él, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y Moisés como, ¿y qué pasaría ahora? Moisés no sabía nada. ¿Y qué pasó ahora? Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Voy a aclarar. Moisés estaba con una mujer que era prohibido, pero Dios le llama fiel. ¿Por qué? Le voy a explicar. Esta mujer, evidentemente por el contexto de la Biblia, nos damos cuenta que era una mujer que había asumido todas las costumbres del pueblo. Era una mujer piadosa, temerosa de Dios, como por ejemplo el etíope del capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Era un etíope él, sí o no, pero iba a Jerusalén. ¿A qué iba a Jerusalén? Todos los años a ofrecer sacrificio. O como Job, había en la ciudad de Uz, una ciudad pagana, completamente diferente, un hombre llamado Job, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo lo veía Dios? Como uno más. Entonces esta mujer, no fue que Moisés agarró ahí una mujer pagana y ya la tomó como mujer, no, era una mujer que cumplía con todas las características en cuanto a su elección de Dios, de creencia y de pueblo. Por eso Dios nunca se desentendió de esa parte. Verso 7, verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí, ¿qué dice? María estaba leprosa. Compare con el verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahora María estaba leprosa. ¿Y por qué Aarón no? Porque Dios es machista, qué bárbaro Dios. Sí, pero cuando castigó a David, con todo lo que le pasó, y sí no dicen nada, ¿verdad? Betsabé también recibió su retribución, pero David recibió todo el peso del castigo por el pecado que cometió. Cuando Ananías y Zafira pecaron, cayó sobre Ananías primero el juicio, después sobre Zafira que llegó. ¿Por qué aquí María y por qué Aarón no? Mire lo que dice. María estaba leprosa como la nieve. ¿Quién seguía? ¿Quién seguía en su disciplina? Aarón. También tenía que caer en la lepra, pero vea lo que pasó. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, e inmediatamente cayó el temor sobre él. Verso 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no ponga sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. No ponga sobre quién, sobre nosotros. Él sabía que era el próximo, pero se arrepintió. Esto nos podría mostrar un poquito que quizá el corazón de María estaba duro y tuvo que recibir la reprensión para darse cuenta realmente de lo malo que hizo. Y Aarón se arrepiente apenas a tiempo. Señor mío, 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconoce su pecado.
Verso 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de la madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, que era un hombre manso, clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Verso 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Cuál de los dos recibió el perdón? Los dos. Los dos fueron perdonados por su falta delante de Dios. La disciplina, ¿sobre quién cayó? Sobre los dos, pero no alcanzó a llegar a Aarón. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios dándonos tiempo para arrepentirnos. De vez en cuando viene de una, pero hoy un llamado de Dios. Si tú estás brincando algún límite, mejor detenerse ya. Detente ya. Si tú disciernes en esta mañana, si yo he estado brincando un límite y he estado haciendo esto que sé de antemano que a Dios no le agrada, mejor detenerlo ya. ¿Para qué esperar como María? Tuvo que reconocer su error con toda la disciplina sobre su vida. Mejor no esperar hacer como Aarón. Si estás brincando algún límite que yo no puedo mencionar porque no lo conozco, pero tú lo conoces, mejor detente ya. Ya no sigas más en ese camino para que no venga una disciplina sobre tu vida. Amén, hermanos. Respetemos los límites que Dios ha establecido. Acatemos con reverencia los límites que Dios ha establecido. Amén. Vamos a orar entonces. Dios, muchas